¿Cómo tener una palabra segura en tiempos difíciles? Por favor, busque en su Biblia 2 de Timoteo capítulo 3. El tema de este mensaje es cómo tener una palabra segura en tiempos difíciles. Anoche estuve viendo qué había en los diferentes canales de televisión y me quedé muy preocupado por la suciedad, la vulgaridad y la mediocridad de los programas. Fue como estar vadeando en una alcantarilla tratando de encontrar unas cuantas gotas de agua pura. Son días desesperantes en los que vivimos, y aunque hay mucha gente hablando de espiritualidad, saben muy poco de la Biblia y de la realidad de la vida. Estos son tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, y la porción bíblica que estudiaremos hoy es muy real y aplicable al contexto en el cual vivimos. 2 Timoteo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir piadosamente habla de determinación. Padecerán persecución habla de resultado. Si usted está determinado a vivir piadosamente en Cristo Jesús, usted será perseguido. Y si no es perseguido, eso significa que usted no está firme con Cristo y que simplemente está flotando con la corriente. No se ha detenido a construir una represa. Pero si usted vive piadosamente en Jesucristo, le puedo asegurar que será perseguido. Y Pablo dice que eso se pondrá peor. Veamos el verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Se nos ha saturado con engaño en estos últimos tiempos. Pero doy gracias a Dios por lo que el apóstol dice en los versos del 14 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Dr. Lee, quien fuera un gran pastor, rindió un hermoso tributo a la Biblia cuando escribió lo siguiente: la Biblia es un libro que está mucho más allá de todos los libros, así como un río es mucho más que un arroyuelo. Es un libro que está sobre todos, así como el sol, con su brillantez, es mucho, mucho más que un simple candil. Es como las alas de un águila, mucho más poderosas que las alas de un gorrión. La Biblia es sobrenatural en origen, eterna en duración, infinita en su alcance, divina en autoridad, humana en escritura, inexpresable en valor, inconmensurable en influencia, infinita en alcance, divina en autoridad, regenerativa en poder, infalible en autoridad, universal en interés, personal en su aplicación e inspirada en su totalidad. Es un libro que ha recorrido más senderos, ha viajado por más carreteras, ha golpeado a más puertas y ha hablado a más gente en su propio idioma que ningún otro libro que jamás el mundo haya conocido. Este párrafo, en verdad, es un extraordinario homenaje a la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego el apóstol procede a dar esa gran declaración acerca de la inspiración de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice, en primer lugar, que toda Escritura es inspirada por Dios. No solo una parte, o ciertas partes de la Biblia son inspiradas por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Bien podemos decir que la Biblia es el aliento de Dios. Y es muy importante que entendamos esto. En Mateo 4:4 leemos: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de la inspiración divina? Primero, que no es una inspiración parcial. En nuestra convención bautista tuvimos un gran argumento sobre la palabra de Dios, argumento que duró 20 años. Había quienes decían que la Biblia no era la palabra de Dios, sino que contenía la palabra de Dios. Pero muy seductivamente decían que la verdad en la Biblia era verdad. Bueno, la verdad de un manual de cortadora de césped es verdad. Esas eran palabras sin sentido. Toda la Escritura es inspirada de Dios. Luego se hablaba de inspiración progresiva. Los teólogos liberales decían, por ejemplo, que el Antiguo Testamento no es inspirado como lo es el Nuevo Testamento, y que la Biblia es más y más inspirada a medida que se recibe más iluminación. No y no. Usted tiene revelación progresiva, pero no inspiración progresiva. Y cualquier capítulo de cualquier libro del Antiguo Testamento es tan inspirado como cualquier capítulo de cualquier libro del Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada, aunque hay porciones que no son tan inspiradoras. Por ejemplo, ¿quién puede sentirse inspirado leyendo las genealogías? ¿Cuánta inspiración puede usted obtener al leer una guía telefónica? No hay tal cosa como inspiración parcial o como inspiración progresiva. Lo que sí hay es inspiración plena, que sencillamente significa que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto incluye la inspiración verbal. Algunos dirán, los pensamientos son los inspirados, pero no las palabras. Amigo, nadie puede saber que usted tiene pensamientos a menos que los exprese con palabras. Es como decir que se puede estudiar matemáticas sin necesidad de usar números. ¡Qué tontería!, ¿verdad? La Biblia es inspirada. Las Escrituras son inspiradas. Y porque son inspiradas, son instructivas. Le diré por qué y para qué la Biblia es tan útil. Es útil para la doctrina. ¿Qué es doctrina? Un pequeño niño definió doctrina de la siguiente manera. Doctrina es lo que la gente necesita cuando se enferma. El muchachito confundió doctrina con doctor. Doctrina significa enseñanza. Tenemos la Biblia para que nos enseñe lo que es correcto, pero también sirve para redarguir, o sea, para mostrarnos lo que no es correcto. También sirve para instruir en justicia. La Biblia nos da lo que es justo, nos muestra lo que es incorrecto, nos dice cómo ser justos y permanecer justos, y nadie puede hacer eso a menos que permanezca en la palabra de Dios. Las Escrituras son instructivas. ¿Qué es lo que hacen las Escrituras? Primero, son instrumentales en la salvación. En el verso 15, Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si usted quiere que la gente crea y se salve, tiene que darles algo en qué creer. Y eso es la palabra de Dios. Y si usted no siembra la palabra, no espere tener una cosecha. Escúcheme, la gente no se salva por su testimonio, ni por sus ideas, ni por sus filosofías. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted puede leerla, puede citarla, pero lo que quiera que haga es la palabra de Dios la que debe compartir con las demás personas para que sean salvas. Por lo tanto, la Biblia es instrumental en la salvación. Segundo, es instrumental en la santificación. Pablo dice que las Escrituras nos han sido dadas a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto no significa sin pecado, porque
No hay nadie sin pecado. La palabra perfecto, telelos en griego, significa maduro. Dios quiere que crezcamos. Usted nunca será un cristiano maduro y fuerte hasta que se sumerja en la palabra de Dios. Tercero, es instrumental en el servicio. Mire lo que dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La idea aquí es la de un soldado y su equipaje cuando va a la batalla. Dios no le envía a la batalla desarmado. Él le da lo que necesita para que le sirva. Y siendo que todas estas cosas son verdaderas, déjeme decirle cómo tener fe en la palabra de Dios. Al respecto, quiero compartir con usted 3 razones básicas. Primera, nuestra fe está enraizada en la evidencia. Cuando yo era un niño, se me dijo que la Biblia era la palabra de Dios. Y lo creí. No debido a ninguna evidencia, sino porque así me lo dijeron. Y eso está bien. Es bueno. Así fue con Timoteo, quien desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Siendo niño, le dijeron que crea en la Biblia. Y es así como la mayoría de nosotros llegamos a conocer y a creer en la Biblia. Nuestros padres o madres o nuestro pastor o el profesor o profesora de la escuela dominical nos enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios y lo creímos. Pero usted va a descubrir que en nuestro mundo actual va a necesitar otras razones para creer en la Biblia. Ahora, la fe tiene sus raíces en la evidencia. Nuestra fe no es una fe ciega. La verdadera fe está anclada en la evidencia. La fe ciega en realidad no es fe, es superstición. La verdadera fe es la unión de la revelación y la confianza en esa revelación. Si alguien me dice que crea en algo, yo preguntaré por qué. Y si me responden, solo crea, eso, mi amigo, no será una buena razón para mí. ¿Cuáles son las evidencias de que la Biblia es la inspirada palabra de Dios? Bien, piense por ejemplo en la evidencia histórica de la Biblia. La Biblia está llena de historias extraordinarias. ¿Son solamente fábula? ¿O en realidad sucedieron? Un gran erudito escocés, Sir William Ramsay, fue una verdadera autoridad en geografía e historia, especialmente relacionadas con Asia Menor. Y tenía, además, un conocimiento académico de la Biblia. En verdad, él nunca había estudiado la Biblia, pero estaba convencido de que no era más que un libro de fábulas. Y al describir el libro de los Hechos, esto es lo que Sir William Ramsay dijo: el libro de los Hechos es un intensamente imaginativo y colorido relato del cristianismo primitivo. En otras palabras, el libro de los Hechos no es un hecho. Y este eminente historiador y geógrafo se fue a Medio Oriente con la intención de probar que el doctor Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, estuvo completamente equivocado. Ramsay realizó muchos y profundos estudios y al final escribió un libro titulado El amado médico. Y en ese libro, Sir William Ramsay dijo que Lucas fue uno de los más grandes historiadores del mundo. Él cambió por completo su manera de pensar, desarrollando una absoluta confianza en Lucas. Y esto es lo que textualmente Sir William Ramsay dijo: la historia relatada por Lucas es insuperable en cuanto a su confiabilidad. Se puede investigar las palabras de Lucas más que de cualquier otro historiador, y soportarán con firmeza cualquier escrutinio o el más duro tratamiento. A veces los eruditos miran las cosas en forma casual. Por ejemplo, pueden decir cosas como esta: el Evangelio de Lucas relata el nacimiento de Jesús, y el capítulo 2 dice que cuando Cirenio fue gobernador de Siria. Esto no puede ser cierto porque se sabe que Jesús nació antes de la muerte de Herodes. Ahora,
Recuerde que fue Herodes quien les dijo a los sabios de Oriente que encuentren al niño Jesús. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, así que Jesús tuvo que haber nacido antes del año 4. Pero ellos también tienen los registros históricos y saben que Cirenio fue el gobernador de Siria entre los años 8 y 10 después de Cristo. Por lo tanto, aquí hay un conflicto, y dicen que Lucas fue un historiador descuidado, si es que realmente fue un historiador. Pero, ¿qué es lo que eruditos como Ramsay han descubierto? Ramsay descubrió una inscripción que dice que Cirenio fue gobernador 2 veces, y la primera vez fue el gobernador durante el tiempo del nacimiento de Jesús. Esa es la clase de información encontrada en Lucas, escrita por inspiración divina. Nuestra fe tiene sus raíces en los hechos, pero no solo tenemos la evidencia histórica de la Biblia, sino también la evidencia científica. En mi biblioteca tengo un pequeño librito titulado Ninguna de estas enfermedades, escrito por un médico, el Dr. Macmillan. Y él habla de las leyes medicinales encontradas en el Pentateuco, o sea, los escritos de Moisés, basados en lo que Dios le dijo. Que si los judíos obedecían esas leyes, no sufrirían ninguna de las enfermedades que sufrirían los egipcios. El Dr. Macmillan habla de que los egipcios creían, en cuanto se refiere a la medicina, que de acuerdo a los papiros Ebers, estos papiros son el compendio del conocimiento que los egipcios tenían de la medicina en los tiempos de Moisés, y algunos de los tratamientos médicos egipcios son poco menos que absurdos. Por supuesto que los egipcios fueron muy inteligentes, hicieron mucho en el campo de la medicina, como, por ejemplo, operaciones en el cerebro. Hasta ahora se está tratando de averiguar cómo es que los egipcios embalsamaban a los muertos y cosas por el estilo. Pero escuche lo siguiente. Para prevenir las canas, la receta era untar el pelo con la sangre de un gato negro hervida en el aceite de grasa de una serpiente de cascabel. Bueno, después de esa nota de humor, gracias a los antiguos egipcios, voy a detenerme en este punto y terminaremos este estudio en el próximo programa. Como siempre, quiero invitar a quienes no conocen a Cristo como su Salvador personal a que hagan esa decisión espiritual ahora mismo. En forma individual, Dios le ama a usted profundamente y quiere salvarle. Con sus propias palabras, usted, amiga o amigo, puede orar conmigo la siguiente oración. Eterno Dios, te agradezco por la firmeza y veracidad de tu palabra y por tus promesas ciertas y eternas. Sé que soy pecador, que estoy perdido espiritualmente, y vengo a ti en busca de tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, gracias por derramar tu sangre y poner tu propia vida en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Gracias por amarme de tal manera. Perdóname, límpiame y sálvame. Deseo recibir la vida eterna que solo tú puedes darme. Por eso te invito a que vengas a morar en mi corazón y tomes el control de mi vida. Y ayúdame para que mi vida traiga honor y gloria a tu nombre. Ayúdame para que donde quiera que esté y con quien quiera que esté, pueda ser un fiel testigo de tu amor, tu gracia y tu misericordia, sin que me importen las consecuencias o a pesar de las circunstancias. $60 millones de personas murieron debido a la plaga negra. La gente caía muerta en las calles y nadie sabía cómo controlar esa plaga. ¿Sabe qué? No fue la ciencia ni los doctores quienes pudieron controlar esa plaga. Fue la iglesia. Cuando, yendo a las páginas de la Biblia, leyeron en Levítico 13:46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada.
Amigo, eso en la actualidad es lo que se llama cuarentena. Y aunque eso tiene sentido para nosotros, para ellos en ese tiempo no tenía ningún sentido. Ellos no sabían nada acerca de virus o microbios. Pero Moisés dijo, esta gente que tiene la plaga debe estar en cuarentena. El Dr. Macmillan, en su interesante librito, cuenta lo que sucedió en 1840 en Viena. A las madres que estaban embarazadas, los doctores les hacían un examen pélvico. Pero esos mismos doctores habían realizado minutos antes autopsias y pasaban de una a otra labor sin jamás lavarse fuertemente las manos. Como consecuencia de esta práctica, o falta de la misma, 1 de cada 6 mujeres embarazadas moría por efectos de las infecciones. Hubo un doctor de apellido Semmelweis que observó este procedimiento, los doctores yendo de la morgue al cuarto de exámenes de las mujeres y viceversa una y otra vez. Y el doctor Semmelweis dijo a los doctores, no podemos seguir haciendo eso por más tiempo. Será necesario que se laven y restreguen las manos cada vez que salen de la morgue y van a examinar a las mujeres embarazadas. Y así lo hicieron. Y casi de inmediato, las estadísticas cambiaron de 1 en 6 a 1 en 84. Pero un día, 11 de 12 mujeres murieron, y el doctor Semmelweis descubrió que aunque los doctores se lavaban bien las manos al salir de la morgue, no se las lavaban entre examen y examen. Así que dio la orden para que los doctores se lavaran las manos cada vez que iban a hacer un examen. Algunos doctores protestaron diciendo que perdían mucho tiempo lavándose las manos, pero el doctor Semmelweis se mantuvo firme en su decisión. Ahora, con eso en mente, veamos lo que dice Números 19, desde el verso 14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre todo aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al 3º y al 7º día. Y cuando la haya purificado al día 7º, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. ¿Qué significa todo esto? En realidad no es más que lo que el doctor Semmelweis dijo a los doctores. Tienen que lavarse las manos con bastante agua, y tienen que hacerlo repetidamente. Debía haber un intervalo de tiempo, sin desinfectantes, para que las bacterias mueran. El cambiarse de ropa, no llevar esa ropa infectada a todas partes, para evitar el infectar a otras personas. Estuve leyendo acerca de William Tyndale, quien tradujo el Nuevo Testamento al idioma inglés. Cuando él comenzó esa labor, fue tan perseguido en Inglaterra que tuvo que ir a Alemania para terminar ese trabajo. Cuando finalizó y llegó el día para poder imprimirlo, vándalos invadieron la imprenta y lo destruyeron todo, y él tuvo que comenzar nuevamente su laboriosa obra. Cuando terminó, él quiso regresar llevando el Nuevo Testamento en inglés a Inglaterra. Puso una gran cantidad de ejemplares en barriles llenos de harina para poder introducirlos de contrabando en Inglaterra, en donde la palabra de Dios comenzó a florecer. Pero como resultado de su trabajo, las autoridades comenzaron a perseguirle, y en 1536 lo arrestaron y lo sentenciaron a muerte. Fue ahorcado y quemado por haber traducido la Biblia a un idioma común, su lengua materna.
Pero la mayor prueba del valor y la inspiración de la Biblia es el cumplimiento de las profecías. Los enemigos de Jesucristo nos dicen que en realidad Jesús no cumplió las profecías, que él y sus apóstoles solo hicieron arreglos para aparentar que Jesús fue el cumplimiento de las profecías. ¿Qué cosas tuvo que hacer Jesús para lograr eso? Primero, se las arregló para nacer en Belén. Amigo, usted determinó el sitio en donde iba a nacer. La profecía de Miqueas dice que nacería en Belén Efrata, y así mismo sucedió. Luego, Jesús se las arregló para que el profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, diera detalles precisos de su nacimiento. Ese sí que fue un arreglo extraordinario, ¿no le parece? Luego se las arregló para que el Salmo 22 describiera su crucifixión y la perforación de sus manos y sus pies en un tiempo cuando la crucifixión era totalmente desconocida como castigo capital. La crucifixión fue un invento romano. El apedreamiento era el castigo conocido cuando se escribió el Salmo 22, pero los enemigos de Jesús dicen que él arregló todo eso. Y Jesús arregló el ser crucificado entre dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha, como cumplimiento de lo que Isaías profetizó en Isaías 53, y de lo cual leemos en Mateo capítulo 27. Y no debemos olvidar los arreglos que hizo Jesús para que Judas lo traicionara por 30 piezas de plata, exactamente como lo profetizó Zacarías en el capítulo 11, verso 12. Pero el argumento clásico es el siguiente. Dicen que Jesús arregló para que al tercer día él saliera de la tumba, y luego para ser visto por más de 500 testigos. No me digan que eso fue una alucinación. Segundo, la fe anclada en la evidencia va más allá de la evidencia. Dios no tiene que probar nada. Sin embargo, Dios nos da evidencias. Pero llega un momento en que usted debe ir más allá de la evidencia, hacia la fe. Busque Juan 7:16. Jesús está hablando con los que dudaban y les dijo: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta». ¿Qué quiere decir esto? Que si usted rinde su voluntad a Dios, Él se le revelará. Verá, fe no es una respuesta intelectual a Dios. La fe va mucho más allá. Fe es una respuesta moral a Dios. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz». Si usted quiere conocer la verdad, Dios le hablará desde las páginas de las Escrituras y como resultado usted tendrá fe. Fe no es primordialmente algo intelectual, es algo moral. En Hebreos 3:12 leemos: «Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad». No está hablando de una cabeza vacía, sino de un corazón malo. Usted puede creer si quiere creer. Dios se revelará a aquel que desea entender. Cuando mis ojos están bien, respondo a la luz. Cuando mis oídos están bien, responden al sonido. Cuando mi corazón está bien, responde a Dios. Fe es la respuesta moral a Dios, y Él siempre le dará suficiente evidencia para creer, y le dará su Espíritu Santo para que pueda crecer. Tercero, la misma fe viene a ser su mejor evidencia. Busque el Salmo 34:8. «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él». Yo nací en la Florida y allí abundan los mangos, y a mí me fascinan los mangos, qué ricos que son, y si usted nunca los ha probado, no sabe lo que se pierde. Ahora, debo reconocer que muchas personas no saben lo que son los mangos. Suponga que alguien le regala un mango. Es una hermosa fruta. Usted puede decir que luce muy bien.
Y si huele un mango, dirá que huele bien. Pero entonces pregunta, ¿cómo sé que realmente es bueno? Y alguien podrá responderle, porque los mangos siempre son ricos. Bueno, espere un minuto. Ese mango luce muy bien y huele muy bien, esa es la evidencia. Y cuando alguien dice que los mangos son deliciosos, eso es testimonio. Pero cuando usted come un mango, eso es experiencia. ¿Ha escuchado y recuerda la historia del hombre que nació ciego y que Jesús lo sanó? Los fariseos y los líderes religiosos le preguntaron al ex ciego, ¿quién te sanó? ¿Cuáles eran sus credenciales? Explícanos lo que te sucedió. Y aunque el hombre no lo pudo explicar todo, sin embargo dijo, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. O sea, este hombre tenía la evidencia en sí mismo, él era la evidencia. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y aquí se hace referencia al Espíritu Santo. Y un poco más adelante en el verso 27 leemos, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Guillermo Camper fue un hombre que vivió hace mucho tiempo y que sufría frecuentes lapsos de desaliento, y sin embargo escribió las siguientes palabras. Dios se mueve en formas misteriosas para realizar sus maravillas. Pero antes de que él escribiera eso, estuvo en un profundo estado de desánimo y desesperación. Tenía pensamientos suicidas. Como vivía en Inglaterra, pensó tirarse al río Thames y ahogarse. Alquiló un carruaje tirado por un caballo para que lo llevara hasta el río Thames. Era un día con mucha neblina, lo cual es lo normal en Londres, por lo cual quien manejaba el carruaje se perdió y no pudo encontrar el camino hacia el río, y de pronto estaban en el mismo punto de donde partieron. Guillermo Camper se desesperó aún más, compró una pistola, se la puso contra la sien, apretó el gatillo que por alguna circunstancia se trabó y no disparó. Más desanimado todavía, decidió envenenarse. Ingirió un veneno que lo enfermó, pero no le mató. Ya no sabía qué hacer. Y en la habitación del hotel en donde estaba, comenzó a caminar de un lado hacia el otro. De pronto sus ojos ven una Biblia. Nunca antes la había leído. La leyó ávidamente y descubrió al Salvador. Y allí mismo entregó su vida a Jesús. Y entonces escribió, Dios se mueve en formas misteriosas para realizar sus maravillas. Él pone sus pies en el mar y cabalga en la tormenta. Santos temerosos, tengan ánimo. Las grises nubes que tanto temen, llenas están de su misericordia, y se romperán en bendiciones sobre sus cabezas. A lo mejor usted, mi amigo, es un santo temeroso en estos días desesperantes en los cuales vivimos. Aférrese fuertemente a la palabra de Dios porque, se lo aseguro, la va a necesitar. Y ustedes, padres y madres que me escuchan, es mejor que comiencen a inculcar verdades bíblicas a sus hijos. Estas verdades bíblicas no las van a aprender ni en la escuela, y ni siquiera en las clases de la escuela dominical, porque en ellas solo probarán esas verdades. Piénselo. En promedio, los hijos de padres creyentes asisten 40 domingos a la escuela dominical, de las 52 semanas que tiene el año. Y ya en la clase dominical solo recibirán de 25 a 30 minutos de enseñanza bíblica, o sea, 20 horas al año. ¿Cree usted que pueden llegar a conocer la Biblia con solo 20 horas al año? No. Los periódicos y las revistas no les enseñarán verdades bíblicas, y menos aún el canal MTV.
Entonces, ¿cómo van a aprender las verdades bíblicas? Padres y madres, es mejor que comiencen a enseñar la Biblia a sus hijos, porque ustedes están marchando al ocaso de sus vidas mientras que ellos están comenzando la vida. Y cuando piense en esto con relación a sus hijos, no se olvide que a través de ellos usted estará enseñando verdades bíblicas a sus nietos, aunque usted ya no esté presente. Volvamos a 2 de Timoteo 3, los versos del 13 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padres y madres creyentes, hermanos y hermanas en la fe, debemos implorar a Dios que nos ayude a atesorar su palabra en nuestros corazones, que aprendamos su palabra, la obedezcamos, la enseñemos, la prediquemos y la compartamos. La Biblia tiene un héroe. Su nombre es Jesucristo. Y del Génesis al Apocalipsis, la Biblia tiene un mensaje central. Jesús salva. Y si usted pone su fe en Él, Él le salvará. La Biblia lo dice en forma clara, precisa y sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y si usted, que me está escuchando este momento, no tiene la seguridad de ser salvo porque no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, le invito a orar conmigo la siguiente oración.